Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, estamos aquí para compartir con todos vosotros esta riqueza de nuestro amado Señor. Y toda esa riqueza hoy está dentro de nosotros. Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante. Mientras Él moría, dentro se estaba activando ese Dios triuno que vivía dentro de Él. Lo estaba vivificando, como dice en Primera de Pedro. Dice que Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y ese Espíritu vivificante hoy está dentro de ti y dentro de mí. Así que es necesario que nosotros consagremos totalmente nuestras vidas y que busquemos el propósito y el deseo del corazón de Dios. Busquemos su rostro, su sonrisa cada mañana, su presencia. Él es nuevo, Él es fresco, Él es viviente cada día. Sin que, Señor Jesús, en esta mañana estamos muy agradecidos a ti, Señor, porque tú pasaste por ese proceso en cuanto a tu engendramiento en el vientre de María, en cuanto a la encarnación como ese niño que nació no en un palacio, no nació en un hotel de lujo de 5 estrellas, sino Él nació en un pesebre, significando de que Él iba a llegar a ser comida para nosotros. Y nació muy humildemente. Oh, estamos agradecidos a ti por todo ese proceso y ese vivir humano que tú viviste, dependiendo totalmente del Padre, hablando al Padre, expresando al Padre, haciendo la voluntad del Padre. Por eso ahora en este día, Señor, oramos para que tú hagas una réplica de lo que tú fuiste aquí en la tierra en nosotros. Porque tú moras en nosotros, además tú nos dijiste que tú edificarías la iglesia. Y tú puedes edificar la iglesia porque está dentro de nosotros. Así que abrimos nuestro corazón a ti en esta mañana para que sea tú el que hable a través de nosotros. Sea tú el que viva a través de nosotros. Como dijiste en este Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 57. Tú dijiste como me enviaste. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Él fue enviado por el Padre. Dice a sí mismo, como diciendo, yo ahora os envío a sí mismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. ¿No es esto maravilloso? ¿No merece la pena negar nuestra vida del alma? ¿No merece la pena negar todo lo que nuestro ser por completo? Por eso realmente en esta mañana, Señor Jesús, decimos que te amamos y pedimos que tú nos hables, que tú hablas de nuestro corazón, que tú quites ese corazón de piedra y sigas reemplazándolo por ese corazón de carne, tierno y amoroso, un corazón donde tipifica el terreno y el lugar donde tú quieres sembrarte cada día más y creciendo en nosotros. Oh, gracias porque en este día podemos estar aquí hablando de ti y abriendo nuestro corazón y nuestro oído a tu hablar. Queridos hermanos, vamos a comenzar un mensaje. Ya es el bosquejo 4 que estoy tomando de una serie de mensajes. Y el título general realmente es vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Esto no es un sueño, esto no es una fantasía, esto no es algo, no, esto es algo viviente y nuevo. Por eso Pablo tuvo que decirle a los efesios, despiértate tú que duermes. En esta mañana el Señor quiere decirnos, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Cristo Jesús, alúmbranos tú en esta mañana. Y dice que nosotros podemos vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo? Al aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. Y hoy estamos en el mensaje 4. Comenzamos con este primero mensaje del mensaje 4, porque yo estoy seguro que por lo menos habrá 3 mensajes mínimo. Y mira cómo comienza el título de este bosquejo.
aprender el secreto. Señor Jesús, en esta mañana te pido y te ruego por todos los radioyentes. Señor Jesús, queremos aprender el secreto. Y dice el título, dice, aprender el secreto. Sigue diciendo, dice, esto consiste en aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. Nosotros podemos aprender el secreto aprendiendo de Cristo conforme a esa realidad que está en Jesús. ¿Con qué fin? A fin de que nosotros podamos ser aquellos que llevamos la vida de un Dios hombre como la realidad del cuerpo de Cristo. Como la realidad del cuerpo de Cristo. Así que nos introducimos en esta selva maravillosa, fructífera, llena de verde, llena de vida, y entramos en el punto romano 1 de este bosquejo. Queridos hermanos, aquí vienen muchos versículos y necesitamos introducirnos en los versículos porque lo que aquí hablamos en cuanto a los puntos, como el punto romano 1, la letra A, la letra B, todo eso son, digamos, comentarios, pero comentarios vivientes, porque después son respaldados por la palabra de Dios. Todo lo que hablemos aquí está respaldado por la palabra de Dios. Por eso este programa se llama Verdad y Vida, porque no hay otro deseo y otra intención en nosotros de que esta palabra sea impartida e infundida dentro de nosotros. Entonces dice el punto romano, la realidad del cuerpo de Cristo es la realidad que está en Jesús. Por eso necesitamos vivir esta realidad y sumergirnos en este Cristo maravilloso. Esta realidad está en Cristo Jesús, maravilloso. Y dice el versículo en Efesios 4, dice, si en verdad vosotros le habéis oído, dice, si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñado conforme a la realidad que está en Jesús. ¿No es esto maravilloso? Si es que nosotros hemos oído y si en verdad hemos sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Señor, enséñanos para vivir y estar conforme a esta realidad que está en ti mismo. La letra A dice que la realidad que está en Jesús, dice que es la verdadera condición de la vida de Jesús según se describe en los 4 evangelios. En los 4 evangelios podemos ver este vivir que tuvo Cristo. Nadie en la vida, en todo el universo, tiene varias biografías. Puedes tú hablar tu biografía y a lo mejor no mucho, pero aquí tenemos 4 biografías de este Señor Jesús y lo podemos ver en los 4 evangelios, y cada evangelio nos describe un aspecto de este Cristo vasto, rico y maravilloso, porque el primer evangelio de Mateo nos quiere enseñar, nos quiere hacer ver de que Cristo vino como el Rey. Si te das cuenta, el primer versículo que empieza hablando de Jesús. Esto es tremendo. Cristo nuestro Rey se describe aquí en el Evangelio de Mateo. Igual como en el Evangelio de Marco, el segundo Evangelio, es una figura de Cristo como esclavo, porque Él vino, dice, a servirnos. Él no vino a juzgarnos, Él no vino a condenarnos, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y dice que Él vino como un siervo para servirnos, porque dice que Él vino para que realmente Él se pueda dispensar en nosotros. Oh Señor Jesús, gracias por esta realidad. También vemos el Evangelio de Lucas, otra biografía del Señor Jesús, pero aquí lo vemos con un aspecto de un hombre cabal. Él era un hombre 100%, pero viviendo, expresando, definiendo
a este Cristo maravilloso. Así que Él vino como un hombre. Un hombre, pero un hombre con una alta moralidad. Entonces hemos visto que Cristo como el Rey, Cristo como el siervo, como el esclavo, Él vino a humillarse para darnos a nosotros vida, y Él vivió una vida humana elevada. Maravilloso, lo podemos ver en Lucas. Y como no, el Evangelio de Juan es uno de los evangelios más profundos, porque una biografía donde nos demuestra de que Jesús era Dios, es Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que ahí vemos a Jesús como el Creador, como Dios mismo, el Rey, el esclavo, el hombre con una alta moralidad, y vemos a Juan como Dios. Maravilloso. Dios que dice que el verbo, la palabra, se hizo. No era, pero Él vino y se hizo carne, pero no carne de pecado. Él se hizo hombre, Él llegó a ser el tabernáculo de Dios, porque todo lo que Dios era estaba en este Cristo maravilloso. Seguimos. La única vida que le agrada de Dios, dice que es una vida esa vida que es una repetición de la vida que Cristo llevó aquí en la tierra. Eso es lo que Dios desea, esa es su intención, ese es su anhelo. No nos cansamos y no podemos salirnos de esta realidad y de este enfoque, de que el propósito, el eterno de Dios, su economía, su plan, su propósito es que el hombre llegue a ser conformado a una réplica de Cristo aquí en la tierra. Mientras que tú no tengas esa visión y tengamos esta realidad impresa, forjada en cada célula de nuestro cuerpo, queridos hermanos y hermanas, nosotros viviremos una vida cristiana raquítica, miserable. Pero si tú ves esta visión, tú no podrás ser el mismo, ni hablar lo mismo, ni ver de la misma manera. Tú tienes que ver a cada hermano como un miembro del cuerpo de Cristo, como la niña de los ojos del Señor. Maravilloso. Ahora vemos estos versículos aquí en Mateo 3:15. Dice, pero Jesús respondió y dijo, permítelo por ahora, pues conviene que cumplamos así toda justicia. Y entonces se lo permitió. Y entonces eso fue porque Jesús, Él quería cumplir todos los requisitos del Padre. Y Él vino a mostrarnos ese modelo como el bautismo, como un significado de que iba a ser crucificado, muerto, pero al tercer día iba a resucitar. El bautismo significa de que yo muero, pero resucito en Cristo. Y entonces ese es un modelo, un patrón que el Señor nos dejó aquí. Y cómo ahí la Trinidad Divina se ve en el Hijo, el Padre hablando y el Espíritu con forma paloma viniendo sobre Él para comenzar su ministerio. Y el 36 dice, y Jesús después de que fue bautizado, dice que enseguida subió de las aguas, y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos ver. Cuando nosotros somos bautizados, el cielo es abierto. Y dice que Jesús vio el Espíritu de Dios descender en forma de paloma y venir sobre Él. Escucha que digo sobre Él, dice la Biblia, porque dentro de Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero para que Él pudiera ejercer su ministerio con autoridad, el Espíritu vino sobre Él
Por eso mucha gente dice que entonces cuando Jesús murió, ¿Dios lo abandonó? No, Dios no lo abandonó. Fue el espíritu ese de poder en forma paloma que vino sobre él, fue lo que se fue. Pero internamente, mientras él moría, él vivía y iba siendo vivificado. Por eso al venir todo el pecado de la humanidad, por eso él pudo decir, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero realmente en ese momento vino sobre él toda la culpa de la humanidad. Pero él dijo, si es posible, pasa de mí este asunto, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, porque si tú deseas que yo beba de este deseo que hay en ti, de esa voluntad tuya, aquí estoy. Qué maravilloso de que él venció y fue aprobado, y por eso hoy tú y yo podemos estar aquí disfrutando a Cristo. Pero dice el 17, dice aquí que vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, el amado, en quien yo tengo complacencia. ¿No es esto maravilloso? Donde él tenía complacencia. Y aquí vemos también, ahora nos vamos en Mateo 17:5, que dice, y entonces mientras él hablaba, he aquí una nube luminosa le cubrió, y he aquí dice que salió de la nube una voz que decía, otra vez aquí, dice, una voz que decía, este es mi Hijo el amado, en quien me complazco, a él oí. En quien me complazco, a él oí. Otra vez aquí. Eso fue en el monte de la transfiguración, cuando Pedro, Juan y Jacobo quisieron hacer 3 enramadas, cuando vieron allí a Jesús en medio, y a su derecha y a izquierda estaba Moisés, que representaba la ley, y a su izquierda Elías, quien representaba a los profetas. Y quisieron igualar estos dos hermanos, estas dos, digamos, dispensaciones de cuanto a lo que es la ley y los profetas, igualarlo a Cristo. Entonces cuando vino esa luz y le resplandeció y vio una luz que traspasaba totalmente la luz del sol, y escucharon una voz. Claro, cuando escucharon esa voz que dijo el Padre, este es mi Hijo el amado, a él oí, dice, dice, a él oí, en este es quien yo me complazco. Él se complacía en Jesús. Y dice que cuando inmediatamente se fue aquella luz, y dice que abrieron sus ojos, al único que vieron allí fue a Jesús. ¿No es esto maravilloso? Y solo vieron a Jesús. Nosotros hoy solamente podemos ver a Jesús. Olvídate de todos estos gigantes espirituales que hay a nuestros alrededores, que quieren sobresalir, que quieren sobrepasarse, que quieren dominar, que quieren controlar, que quieren saquear aún muchos de los bienes, porque la raíz de los males es el amor al dinero, a las riquezas. Así que, queridos hermanos y hermanas, necesitamos ejercitar nuestro espíritu y estar bien despiertos, porque ya el apóstol Pablo nos los advirtió, y después de mí tened cuidado, que vendrán lobos vestidos de oveja, lobos que querrán saquear todo, querrán sobresalir, querrán reemplazar la cabeza, pero la única cabeza que hoy hay en la vida de la iglesia es Cristo. Los demás somos miembros los unos de los otros. A él oí, dijo el Señor Jesús. El capítulo 3, 22 de Lucas dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma paloma corporal, como paloma, dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo, el amado, en quien yo me he complacido. También lo dice en Lucas, lo dice en Mateo y también en Lucas.
Oh Señor Jesús. Segunda de Corintios 5:9 dice: por tanto nos empeñamos, también sea en este domicilio o fuera de él, en conseguir, dice, el conseguir el honor de serle agradable. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso. En Hebreo 13:21 dice: os perfeccione en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, así que en Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Juan 3:22 dice: y cualquier cosa que nosotros le pidamos, lo recibiremos de Él. ¿Por qué los recibiremos? Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nosotros tenemos que ser aquellos que hacemos agradables las cosas delante de Él. Todo lo que hagamos. Señor, ten misericordia de mí y de cada uno de mis hermanos. Señor, que esto se cumpla en nosotros. Queremos traer tu voluntad aquí en la tierra. Queremos traerte de regreso, Señor Jesús. Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en Él. ¿En quién Él? En el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como lo ha mandado. El 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto dice la Biblia aquí, sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿No es esto maravilloso? Que Él permanece en nosotros. Señor Jesús, te amamos, Señor. La letra B dice: una vida que realmente experimenta a Cristo en sus experiencias, dice que es una vida que agrada a Dios. Señor Jesús, en esta mañana te rogamos, queremos ser aquellos que te agradamos a ti, Señor. Dice que tal vida es un deleite para Dios. Y a medida que Él vive en nosotros, por medio de nosotros, escucha esta frase, Él está repitiendo en nosotros su vida según está descrita en los 4 evangelios. Nosotros podemos ser esa representación, esa réplica de Cristo aquí en la tierra, esa representación de los 4 evangelios, ese vivir humano que Él tuvo, esa biografía que hemos estado viendo. Señor Jesús, vamos a dar aquí un intermedio, pero antes del intermedio, bueno, falta 5 minutos, te voy a relatar un himno que nosotros cantamos, que es el 177. Y este himno se refiere, su título, anhelo, dice anhelo por la expresión de Cristo. Anhelo, tenemos que anhelar la expresión de Cristo. Y este himno 177 nos lo define muy bien. Señor Jesús dice: vive en mí, Señor, tu vida, pues mi vida eres tú. Tú resuelves mis problemas cuando toco tu virtud. El coro dice: vive en mí, Señor, tu vida, cumple en mí tu voluntad. Hazme un vaso transparente para el Hijo expresar. La estrofa 2 dice: consagrado está tu templo, ya purgado de maldad. Ese templo somos nosotros, ya purgado de maldad. Que la llama de tu gloria brille en mí con claridad, que con admirable asombro pueda el mundo contemplar la ofrenda de mi cuerpo que este esclavo a ti te da. ¿Qué te parece el himno? Este himno es glorioso. Cada línea yo te puedo demostrar un versículo por cada línea de este himno. Este himno no se compuso por casualidad. Esto llevaba mucha vida. En la estrofa 3 dice: todo el tiempo, todo miembro
quede atento a tu mandar para trabajar en yugo, no para trabajar independientemente y como nos da la gana, no, para trabajar en yugo o esperar según tu plan. Cuando yo sea restringido, no me intranquilizaré. En tu trato fiel conmigo, nunca yo murmuraré. La estrofa 4. Tierno, quieto y en reposo, mis tendencias ya dejé, para que te sientas libre y me indique tu querer. Oh, vive en mí, Señor, tu vida, vive en mí, Señor, tu vida, pues mi vida eres tú. Tú resuelve mis problemas cuando toco tu virtud. Maravilloso. Oh, hermano, cuando nosotros cantamos este himno, oh, este espíritu que está en nosotros arde internamente. Oh, Señor Jesús, maravilloso. Leo la letra C. Dice así: la manera en que el Señor Jesús vivió en la tierra es la manera en que hoy nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, dice, debían de vivir hoy. La realidad que está en Jesús debería ser, dice, duplicada en sus muchos miembros para que pueda vivir corporativamente en la realidad del cuerpo de Cristo. Podamos vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. ¿No es esto maravilloso? Dice que debería ser duplicada. Señor, duplícate tú en esta mañana, en este día, oh, poco a poco en cada uno de nosotros, en los muchos miembros, para que nosotros podamos ser aquellos que vivimos, hermanos y hermanas, corporativamente, como la realidad del cuerpo de Cristo. Aquí hay un versículo que dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, Señor Jesús. Esto es algo maravilloso, este versículo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto es el versículo 14 del Evangelio de Juan, el versículo 19. Lo leo otra vez para que lo disfrute. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero, me encantan los pero aquí en la Biblia. Dice, pero vosotros me veis. No me veréis, me veis. Lo estaban viendo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vosotros también viviréis. Es maravilloso este versículo del Evangelio de Juan, porque el que le sigue es muy profundo, porque dice que en aquel día, él estaba hablándole directamente a ellos, pero en aquel día, dice, vosotros conoceréis, disfrutaréis, veréis que yo estoy en el Padre. Él estaba en el Padre y dice, y vosotros en mí. Y termina diciendo el versículo, y yo en vosotros. Es decir, que si Él está en el Padre y Él está en nosotros, el propósito y el deseo de la intención de Dios, de su encarnación, de su vivir humano, de esa muerte toda inclusive llegó a ser el Espíritu, es que el propósito de su encarnación, de todo este asunto, es que Él venía a traernos al Padre. Él nos llevó al Padre. Así que quédate con este sabor de boca, disfruta este himno que te voy a poner ahora, que es en su nombre tan glorioso. Oh Jesús, yo me albergué. Así que, hermanos y hermanas, dentro de un momentito estamos aquí. Amén. Trascendiendo
amado, eres bálsamo al dolor. En tu nombre conquistamos, ven glorioso Salvador. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66. O si nos llama desde fuera de España, tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de vuelta y la verdad que estoy muy animado, disfrutando toda esta realidad que el Señor nos está compartiendo en esta mañana, nos está impartiendo esta vida tan rica y tan deliciosa. Así que nos toca a nosotros abrir nuestro corazón al Señor, porque queremos ser aquellos que lo traemos de regreso. 2023 años hace ya que el Señor se fue y los discípulos los esperaban de venir. Todavía hay mucho tiempo de que el cristianismo ha estado muy apagado. Había oscurantismo incluso hasta el 1500 por lo menos, que también Lutero trajo la revelación. Y conforme Lutero iba abriendo la palabra, muchos padres de la iglesia vinieron y estuvieron abriéndonos la mina. Por eso este Nuevo Testamento que nosotros enviamos gratuitamente sin compromiso, te abre la mina de todo el Nuevo Testamento, porque son notas de hermanos que han compartido, de padres de la iglesia que nos han precedido, y todas esas notas no es de una sola persona que quiere tomar el control, ha querido tomarnos, es una recopilación de todas las pipitas de oro que se han ido recogiendo de la mina y se han puesto ahí en ese Nuevo Testamento, igual como la colección de libros de 7 libros ha sido escogido muy especialmente, porque los 4 libros son 3 de elementos básicos, tomo 1, 2 y 3. Son lecciones muy ricas, pero estos 4 libros que se incluyen con los 3 que son 7, uno se titula El Cristo Todo Inclusivo, nos habla de la buena tierra, o una tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Esa tierra tipifica a Cristo. El segundo libro habla sobre en cuanto a la economía de Dios. Dios tiene un plan, porque nomo tiene 2 significados: la administración de una casa, el plan de una casa, el propósito de la casa y la dispensación de la riqueza de esa casa. Ese libro te habla cómo este Dios triuno se hizo carne en Jesús y después llegó a ser el Espíritu para impartirse en nosotros. Y este libro es muy interesante. Y el tercer libro gordo que mandamos es Conocimiento de Vida. Tiene muchos capítulos y lo único que se pretende en ese libro, que nosotros seamos llenos de este espíritu, de esta vida que está en la palabra. Y el cuarto libro, un libro de Waxman Nee, en cuanto a la iglesia gloriosa. Ahí te describe una definición de 4 mujeres en la Biblia, desde Eva hasta la Nueva Jerusalén. ¿Qué te parece? Esto es algo maravilloso. Bueno, queridos hermanos, por eso
estamos compartiendo esta mañana en cuanto a poder ver el secreto y cómo nosotros podemos, dice que aprendiendo de ese vivir y de ese andar y de ese mover que tuvo Jesús aquí en la tierra. Entramos ya ahora al punto Romano 2, hemos cubierto el punto Romano 1, muy rico, y ahora aquí es el vivir, dice el punto Romano 2, dice que el vivir del Dios hombre, dice que llevó el Señor, constituyó un prototipo para sus creyentes, y este prototipo tiene por finalidad la reproducción del Dios hombre en los creyentes. Muchos, como yo al principio, no sabía lo que era un prototipo, una reproducción. Mira, fíjate que cuando tú vas por la calle, tú no ves, cuando ves una marca de un coche, tú ves muchos coches de esa misma marca. Por todos lados estás viendo ese mismo coche. Distintos colores, pero la esencia, el modelo, la expresión, la figura, todo es la misma. Entonces, realmente, cuando el ingeniero diseñó ese coche, por ejemplo, cualquier marca, entonces fue realmente producido con todos los equipamientos, y todas las fábricas de coches tienen una autopista para probar si el coche está bien o no está bien. Igual que Cristo cuando salió de las aguas, como hemos visto antes, del bautismo, dice que inmediatamente que él fue bautizado, dice que fue impulsado, llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué fue llevado al desierto? Para que fuese tentado, probado, pasado por la autopista para ver si funcionaba bien y resultaba bien todo. Pero Cristo venció al diablo, no entró en conversación con él, pero todo lo que él hablaba la palabra de Dios. Escrito está. Él no entraba en conversación con él. Nosotros sí queremos entrar muchas veces en conversación y reprenderlo y esto y lo otro. Mejor decir que Dios te reprenda. Es el querubín de Dios, pero llegó a ser el enemigo de Dios, Satanás, el diablo, el acusador, el calumniador. Dice que es el que nos acusa día y noche a los hermanos. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podamos ver esto. Entonces, él fue aprobado, y al ser aprobado, él salió de allí y comenzó su ministerio con un propósito de que él fuese el prototipo. Y aquel coche que diseñó el ingeniero fue pasado por la autopista y fue aprobado. Y una vez que fue aprobado y el ingeniero dijo el ok, ¿qué es lo que ocurrió? Que entonces comenzaron a hacer una reproducción en masa. Y ese coche hoy lo puedes tú ver en Japón, en los Estados Unidos, en Londres, en España, en Portugal y en todos los países. Ese diseño fue sacado de la fábrica, producido, y cuando fue aprobado, dijo, ahora hagamos una reproducción en masa de este prototipo. El prototipo es el primero, el modelo. Cristo fue nuestro prototipo. Por eso él habló de que era un grano de trigo, un prototipo de grano, y si el grano de trigo caía en la tierra y no muere, queda solo. Digamos, nos ha probado, queda solo, pero si muere, lleva, dice, mucho fruto, y de aquel grano salió una espiga con muchos granos. Entonces fue una reproducción en masa. Y eso es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Voy a leer otra vez el punto cómo comienza el punto Romano 2. Dice, el vivir del Dios hombre que llevó el Señor Jesús, dice que llevó el Señor Jesús, ese vivir dice que constituyó un prototipo para sus creyentes,
Y este prototipo tiene como finalidad la reproducción del Dios hombre en los creyentes. Y aquí ahora vienen unos versículos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esto viene en Romanos 8:29. Dice, también los predestinó. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, dice, escucha, el primogénito, que dice el prototipo, el primero, entre muchos hermanos, entre esa reproducción en masa. ¿No es esto maravilloso, hermanos y hermanas? No maravilloso, esto es más que maravilloso, es glorioso. Ahora viene aquí, Primera de Pedro 2:21, y dice así, mas para esto fuisteis llamados. Nosotros fuimos llamados para ser este prototipo. Dice, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un modelo, para que ahora nosotros seamos aquello que dice aquí, escucha lo que dice, para que sigáis sus pisadas. Nosotros somos aquellos que realmente seguimos las pisadas del Cordero, del Maestro. Maravilloso. La letra A de este punto romano nos dice que originalmente esta vida, se hallaba en una persona, en un hombre que era individual, una persona, solo. Jesucristo era el unigénito, era el único que tenía esta vida, era la única persona viviente que había en la tierra, que habitaba toda la plenitud de Dios dentro de él. Pero ahora, escucha hermano y hermana, pero ahora esta vida está siendo repetida en muchos hombres redimidos y regenerados y que poseemos la vida divina. ¿No es esto maravilloso? Hemos sido regenerados, hemos sido comprados y nosotros tenemos ahora esa vida dentro de nosotros. Señor Jesús, el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata. Dice, los que por medio de esto ahora, primero de Pedro 1:21, mira qué versículo este, los que por medio de él creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sea en Dios. Vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera de Pedro 1:23 dice, habiendo sido regenerados. Nosotros hemos sido regenerados. Dice, y no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. La cual vive y permanece para siempre. En Primera de Juan 1:5-11 dice así, dice, y este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna. Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Te das cuenta, como yo decía, que podíamos compartir el bosquejo, los títulos, los puntos, pero la palabra de Dios la que nos respalda esta realidad. Dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Y ese Hijo dónde está hoy? En nosotros. El 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Señor Jesús, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque esa vida es Cristo mismo. Aún más él dijo, yo he venido para que vosotros tengan vida y la tengan en abundancia.
creo que en el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de Juan. El B dice que seguir a Jesús equivale a que nosotros lleguemos a ser una fotocopia del primer Dios hombre. ¿Qué te parece? Dice que al ser nosotros los hijos de Dios que tenemos esa vida, llegamos a ser una fotocopia del primer Dios hombre. Viene aquí un versículo que después lo leeremos. Lo leeremos después. Dice, por ser Dios hombre, nosotros deberíamos de vivir como personas divinas y místicas. Hermanos y hermanas, en todo nuestro vivir, nosotros deberíamos ser divinos y místicos. Y ahora vamos a leer unos versículos que nos afirma y nos anima de que esto es una realidad. Primera de Pedro 2:21 dice, mas para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos un modelo para que andemos en sus pisadas. Escucha, para que andemos en sus pisadas. Juan 1:6, el que dice que no permanece en él, dice, voy a leerlo otra vez bien, me dice, primero de Juan 1:6, el que dice que permanece en él, si nosotros decimos que permanecemos en él, que vivimos en él, dice el versículo, deberíamos de andar como él anduvo. ¿Cómo él anduvo? Él no se halló engaño en su boca. Él no respondía mal por mal, sino dice la Biblia que él encomendaba todas las cosas a quien juzga justamente. Esto es maravilloso. Él anduvo. Oh, como él anduvo. Oh, Señor Jesús. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira cómo termina el versículo este. Dice, y lo somos, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. 4:6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no conoce a Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. 4:15 de primero de Juan. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es decir, que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en él. 4:17 de primero de Juan. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Maravilloso. Señor Jesús, lo leo otra vez. Dice el versículo que dice que, a ver, 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Por eso en Filipenses 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, dice Pablo, como ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es Cristo y el vivir es ganancia. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros.
La letra C dice: la realidad del cuerpo de Cristo es el vivir corporativo que llevan los Dios hombres. Nosotros ya, al ser estos Dios hombres, al tener esta visión, al tener esta realidad en nosotros, tú ya no puedes vivir independientemente. Nosotros tenemos que vivir corporativamente. Nosotros somos como esas células del cuerpo que viven corporativamente. Inmediatamente que una célula se desliga de ese ligamento del cuerpo, se independiza. ¿Y qué es lo que produce? División en el cuerpo, y es cuando viene el cáncer. El cáncer es la rebeldía de una célula maligna que hay en nosotros. Por eso nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros necesitamos, dice, vivir la realidad del cuerpo de Cristo, que es el vivir corporativa que llevamos los Dios hombres, que hemos sido perfeccionados y que son hombres genuinos, y que no vivimos por nuestra propia vida, no vivimos por nuestra propia vida, sino nosotros ahora somos aquellos que vivimos por medio de este Cristo, de este Espíritu que ha sido procesado, cuyos atributos dice que han sido expresados en las virtudes de ellos. Oh Señor Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros. Esto es algo glorioso, hermanos y hermanas. Yo creo que ya no nos queda mucho tiempo. Bueno, nos queda unos 10 minutitos más o menos. Vamos a entrar ahora al punto romano 3. Punto romano 3. Señor Jesús, gracias por este bosquejo. Sigue tú bendiciendo y fortaleciendo a los hermanos que producen este modelo y estos bosquejos. Y ahora vamos a ver todo. Hemos estado viendo cómo el prototipo era Cristo, cómo Él vivió, cómo Él desea ser nuestro modelo. Y ahora vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento podemos ver cómo Pablo llegó a ser esa réplica de Cristo aquí en la tierra. No solo Pablo, sino más de los discípulos del Señor. Pero en este caso estamos hablando ahora mismo de Pablo. Dice que Pablo era un modelo de aprender el secreto de cómo, dice de que el secreto de cómo tomar a Cristo como todo. El secreto de experimentar y disfrutar a Cristo en todo tiempo y en todo lugar. En esto consistía, hermanos y hermanas, en que nosotros necesitamos aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. Pablo aprendió el secreto. Ahora creo que viene aquí muchos versículos y lo vamos a ir leyendo. Espero que en estos minutos me dé tiempo. Mira lo que comienza Filipenses 4:12. Dice: yo he aprendido, dice, estar humillado, y sé tener abundancia. Dice, en todas las cosas y en todo he aprendido, escucha, dice, he aprendido el secreto así de estar saciado como a tener hambre, así a tener abundancia como padecer necesidad. Maravilloso. Por eso en Efesios 4:20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad la habéis conocido, la habéis oído, y en él habéis sido enseñado conforme a la realidad que está en Jesús. Es maravilloso, por eso dice Pablo ahí, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado. Necesitamos aprender de nuestro modelo. En primera de Timoteo, mira cómo Pablo, él se atrevió. Si hoy dice alguien estas palabras, se escandaliza. Pero no se escandalizan con otras cosas muchísimo peores. Escucha, pero en primera de Timoteo 1:16 dice: pero por esto me fue concedida misericordia,
Dice, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su longanimidad, y quedara yo como modelo para los que habían de creer en Él para vida eterna. Señor Jesús, Él llegó a ser un modelo, Él llegó a ser nuestro patrón. Oh Señor Jesús, te amamos, Señor. Gracias por el apóstol Pablo, porque tú llegaste a ser una réplica en Él y Él aprendió el secreto. Maravilloso. La letra A dice que la mejor manera que nosotros podemos pastorear a la persona, de cuidar, con ternura y nutrirla, es presentarle un modelo apropiado. Dice que Pablo mismo dice que alimentó a sus hijos espirituales con su propio vivir de Cristo. Él alimentaba a sus creyentes, a sus hijos espirituales. ¿No es esto maravilloso? Señor Jesús, vamos a ver unos versículos. Lo dice otra vez, pero por esto me fue concedida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, primero, toda su longanimidad y quedara yo como modelo para los que habían de creer en Él para vida eterna. Hubieran creído en Él para vida eterna. Porque vosotros, en 1 Tesalonicenses, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra entrada entre vosotros no fue y resultó en vana. No, dice que la entrada que tuvo Pablo no resultó vana. Dice, sabiendo antes que había padecido y sido intrujado, no, dice, no me sale la palabra, ultrajado, dice, padecido y ultrajado en Filipo, como sabéis. Y allí nosotros tuvimos, dice, denuedo en nuestro Dios, para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran conflicto. Había mucho conflicto allí en los tesalonicenses. El 3 dice, porque nuestra exhortación no procede de engaño, ni de inmundicia, ni es con astucia. El 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, y no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que es el que prueba nuestros corazones. El 5, porque nunca usamos con palabras lisonjeras, digamos engatusadoras, engañosas. No, dice, como sabéis, ni de ningún pretexto de codicia, sin que Dios me es testigo. Dice, Dios es testigo. Y ahora dice el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de Dios. Aunque dice, podríamos imponer nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. 7, pero antes fuimos con vosotros, dice, fuimos tiernos entre vosotros como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El 8, tal es nuestro afecto por vosotros que nos complacíamos, escucha, e entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿No es maravilloso? El 2.9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Os proclamamos el Evangelio de Dios. El 10 dice, y vosotros mismos sois testigos de que, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. El 11, como también sabéis
que hemos sido para cada uno de vosotros como un padre para sus hijos, exhortándoos y consolando, dando testimonio, el 12, a fin de que anduvieseis como es digno de Dios que os llama a su reino y a su gloria. Hermanos y hermanas, esto es maravilloso. Como el apóstol Pablo, él tenía un corazón para los santos. Él no le quería ser gravoso a nadie. Él solo lo que quería realmente es vivir a Cristo y vivirle a Él y expresarle a Él. Señor Jesús, en 2 Corintios 2, 23, dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he pasado todavía a Corintios. Señor Jesús, 2 Corintios, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos con vosotros, dice, con vosotros para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Porque por la fe estáis firmes. Esto determiné para conmigo de no ir otra vez a vosotros con tristeza. No ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Señor, y esto mismo dice os escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de aquellos que me debieran gozar. Confiando en vosotros, dice, todo el que mi gozo es de todos vosotros, porque por las muchas tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que conocieseis el amor desbordante, dice, que os tengo. Señor, danos tú ese amor desbordante para los hermanos. Oh, queridos hermanos y hermanas, es maravilloso que podamos estar disfrutando de esta riqueza. Yo voy a parar aquí y seguiremos con estos versículos la semana que viene. Estaremos con vosotros de nuevo en esta misma hora, en esta misma emisora, o si lo escucha por internet, ya sabe, tenemos otro siguiente, por lo menos 2 mensajes más con este tema. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Graba estas palabras en nuestro corazón. En tu nombre te lo pedimos. Gracias, Señor Jesús, por esa realidad que tú has puesto en nosotros. Que el Señor os siga bendiciendo y os siga guardando. Amén.